Buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta hermosa planta que es una Begonia Rex. Esta planta se puede reproducir por semillas y por esquejes de hoja, pero yo aún no he tenido, mejor dicho, tengo las condiciones para que me dé semillas, pero espero más adelante poder lograr, porque esa es una de mis metas con respecto a esta planta. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo con respecto a las hojas. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una hoja que no esté eh, muy abajo, porque serían de las que ya llevan bastante tiempo, ni muy en el centro, porque serían de las nuevas. Tiene que ser más o menos un intermedio, así como esta hoja. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a arrancar, separar de la planta lo más cerca posible de la raíz. Ahorita les voy a mostrar. Tiene que estar lo más cerca de la raíz, lo más cerca que podamos, siempre con cuidado. Aquí, más o menos ahí. Lo que tendríamos que conseguir es que esta parte tenga rizoma, que es la parte blanca de donde salen todas las hojas. Yo en este caso no lo logré, pero igual la voy a colocar para ponerla a esquejar. Todavía tiene un poco ahí, creo yo. Bueno, pero tiene que ser lo más cerca de la raíz. Entonces ahorita vamos con el siguiente paso. Bueno, esta yo puse a esquejar eh, dos, dos hojitas. Se puede hacer por tierra, se puede hacer a través de la tierra, pero les voy a mostrar este método que es a través de agua y realmente es impresionante. Siento que es mejor que directamente a la tierra, porque aquí podemos controlar el avance. Más o menos en un mes ya tendríamos que ver un avance de crecimiento de raíz. En el caso de la tierra, pues no nos daríamos cuenta de eso y podríamos llevar un tiempo a que se pueda como perder el tiempo, porque no sabemos si la hoja logró sacar raíz o no. Pero en el caso de sí podemos verlo, y este es el resultado. Al principio a esta tapadera yo le hice un orificio pequeño, pero no me imaginé que iba a crecer tanto. Aquí está, miren. Entonces ya empezó a sacar aquí y aquí. Ya trae hojitas desde abajo. Y miren la cantidad de raíz. Estas dos hojas están en agua aproximadamente un poco más de 2 meses. Todavía voy a dejar un poquito más de tiempo aquí. Entonces lo que tendríamos que hacer es que ya a estas alturas agarraríamos una maceta acorde a la hoja, la sembraríamos con un sustrato poroso y pues la planta va a empezar. Yo todavía la voy a dejar un poco más de tiempo. Voy a enseñarles la otra. El recipiente que pueden utilizar
puede ser de plástico o de vidrio. Este que yo tengo aquí es de plástico. Miren, esta tiene la raíz más larga, y de igual manera tiene muchas hojitas. Miren qué color tan hermoso, plateado, y van a terminar de color rojo como esta, y esta ya tiene hojitas. Esta tiene dos aquí. Entonces, como dije, las voy a dejar un tiempo. Entonces lo que haríamos es que agarraríamos una maceta acorde al tamaño de la hoja, colocaríamos esto con cuidado en un sustrato poroso, pues, y ahí quede su curso. Entonces hay personas que dicen que se utilice un recipiente oscuro, pero realmente yo la tengo en invernadero a semisombra y funcionó perfectamente. Y el recipiente, como les dije, es de plástico y transparente, porque así puedo darme cuenta, o pude darme cuenta, del avance de cada hojita con respecto a las raíces. Realmente no me imaginé que fuera a sacar hojas también, pero las raíces sí. Y como les digo, lleva un poco más de 2 meses. Entonces, a diferencia de colocarla directamente en tierra, este es el mejor método para mí. Y el agua la vamos a cambiar. Cuando el agua empieza a ponerse verde es porque tiene una invasión de algas. Entonces ahí es donde tiene que ver mucho la luz. Entonces lo que hacemos, o por ejemplo en el caso yo, como les dije, la tengo en semisombra. Y el agua tendríamos que cambiarla cada 15 días aproximadamente, o cuando veamos que se está poniendo verde. Yo en este lapso de 2 meses solo la cambié una vez. Y tenemos que ir viendo de que el agua no se... Porque el agua, conforme pase el tiempo y el calor que ustedes saben que se da en un invernadero, pues se va a empezar a evaporarse. Entonces tenemos que evitar que las hojitas se queden completamente fuera de... se evapore mucho el agua y no tengan contacto con la misma. Entonces de esta manera pues les va a funcionar perfectamente. Entonces eso es todo. Espero se animen a realizarla. Entonces que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego. Es que miren las hojitas, qué bonitas. Miren aquí. Miren qué cosita tan bonita.